Con esta clase vamos a empezar el módulo 1 de Micro 2. Entonces, vamos a empezar con lo que es teoría del consumidor. Y para eso la pregunta clave que podemos hacernos es tratar de pensar cómo elige el consumidor. En este módulo vamos a concentrarnos en la teoría microeconómica más ortodoxa, el mainstream en microeconomía, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer una hipótesis, que es la hipótesis básica para todo consumidor racional, ¿sí? Que después a lo largo del curso vamos a poder ir entendiendo un poquito más a qué hacemos referencia con racional, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro entonces que nos enfocamos en la microortodoxa, ¿sí? Que supone que los consumidores racionales, los consumidores son racionales, perdón, y por lo tanto, según este enfoque, el consumidor elige de forma tal que siempre elige la mejor cesta de bienes que está a su alcance. ¿Sí? Y acá están subrayadas las palabras mejor y está a su alcance. Con mejor hacemos referencia a las preferencias o la utilidad que la van a ver luego en una clase con Facu, y con esta a su alcance hacemos referencia a la restricción presupuestaria, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la restricción presupuestaria, tenemos que tener en cuenta ciertas variables y conceptos básicos para poder entenderse. Entonces, respecto a las variables, tenemos que saber qué es una cesta de consumo. Bueno, los precios, tenemos que tener en cuenta los precios de los bienes y la renta del consumidor. ¿Sí? Esas son las variables relevantes. Cuando hacemos referencia a una cesta de consumo, no, hacemos referencia a una lista, ¿sí? Que indica la cantidad de bienes que podría consumir un individuo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá esta lista está conformada por X1 y X2. Esto hace referencia a que estamos analizando la elección de un consumidor entre dos bienes, y estos X1 y X2 serían cantidades del bien X1 y cantidad del bien X2. Por ejemplo, esta lista podría decirnos 2 y 4. Eso indicaría que el agente podría consumir 2 bienes de X1 y 4 de X2, ¿sí? Como nota al pie, generalmente, bueno, eh, como lo muestro en este ejemplo de X1 y X2, analizamos la elección del consumidor en términos de dos bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso facilita el análisis gráfico, ¿sí? Podemos analizar la elección del consumidor en dos dimensiones, digamos, con un eje X y un eje Y, ¿sí? Si tenemos en cuenta dos bienes. Pero como vamos a ver, uno puede suponer, si está interesado, digamos, en la elección de un consumidor respecto a un solo bien, por ejemplo, la elección del consumidor respecto a la leche, ¿sí? Por dar un ejemplo, entonces uno puede analizar la elección respecto a la leche y todo el resto de los bienes que puede llegar a elegir el consumidor, lo consideramos como los demás bienes y los agrupamos en un gran bien, por decir de alguna forma, que lo vamos a llamar bien compuesto. Así que ahora lo voy a explicar más a fondo. Entonces, en definitiva, la cesta de consumo es una lista que nos va a indicar la cantidad de bienes que podría consumir un agente, ¿sí? O un individuo. Bueno, entonces tenemos las cantidades de los bienes por un lado, los precios de los bienes por otro lado, y la renta del consumidor, que la representamos con la letra M o con la letra I, ¿sí? Bueno, algunos conceptos básicos para poder entender la restricción presupuestaria son, por un lado, el conjunto presupuestario y por el otro, la restricción presupuestaria. Cuando hablamos de conjunto presupuestario, queremos hacer referencia a todas aquellas posibles combinaciones de bienes a las que el individuo puede acceder, ¿sí? Entonces, dado el precio de los bienes, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo de X1 y X2, dado el precio del bien X1, dado el precio del bien X2 y dada la renta del consumidor, ¿sí? Entonces, dadas esas cuestiones que vienen dadas para la gente, ese individuo va a poder realizar ciertas combinaciones de bienes de forma tal de satisfacer esa restricción que está dada por su renta, ¿sí? Es decir, si el individuo, por dar un ejemplo, gana 20.000 pesos al mes y está analizando cuánto comprar del bien X1 y del bien X2, entonces va a considerar sus ingresos de 20.000 mensuales, ¿sí? Y por otro lado va a considerar cuánto es el precio del bien X1 y cuánto es el precio del bien X2, y en base a esas tres variables puede formar diferentes combinaciones de X1 y X2 que satisfagan su restricción, ¿sí? Es decir, que
que sean tales que el gasto total que hace en el bien X1 y en el bien X2 no supere a su renta. ¿Sí? En términos generales, podemos representar ese conjunto presupuestario de esta forma, ¿sí? Donde este conjunto B entonces se conforma por todas las cestas X que pertenecen al conjunto de consumo, tales que el precio de esos bienes por las cantidades que se consuman sean menores o iguales a la renta. Esto vendría a indicar, en otras palabras, el gasto que haga el individuo en cada uno de los bienes sea menor o igual a la renta. ¿Sí? O en otras palabras, su renta sea suficiente para poder pagar ese gasto. Este P por X lo podemos pensar como en términos de vectores, digamos, ¿sí? Donde este P vendría a representar el precio del bien 1, el precio del bien 2, el precio del bien K, ¿sí? El precio de cuántos bienes se consideran en el problema que estamos analizando, ¿sí? Por lo tanto, lo podemos pensar como un vector de precios de los K bienes que está considerando el consumidor, ¿sí? Entonces, en definitiva, este conjunto presupuestario nos va a dar cuenta de todas las combinaciones que son posibles para ese individuo, dado los precios de los bienes y dada la renta, es decir, que nos habla de las cestas asequibles, ¿sí? Como dice aquí. Ese es el término que se suele utilizar. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿sí? Las combinaciones de bienes que son posibles. Y por otro lado tenemos la restricción presupuestaria que nos viene a representar el límite, ¿sí? Que la renta le impone a la cantidad de bienes que la persona puede comprar, ¿sí? Que ahora vamos a verlo un poquito más a fondo. Pero fíjense que entonces todo esto está girando en torno a las combinaciones de bienes que están al alcance del consumidor dado los precios y dada la renta. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es la restricción relevante para este consumidor y si suponemos, como hace la micro ortodoxa, que más es mejor, ¿sí? Es decir, que el consumidor va a consumir, valga la redundancia, todo lo que puede, si cuanto más pueda comprar de cada bien, mejor va a estar, mayor va a ser su bienestar, como vamos a ver más adelante. Si nosotros hacemos ese supuesto, entonces la restricción relevante para el consumidor va a ser la recta presupuestaria, que ahora la vamos a definir, ¿sí? Que rápidamente, digamos, la recta presupuestaria indica el conjunto de bienes para los que la gente gasta toda su renta, ¿sí? Es decir, las combinaciones de bienes que hacen que el gasto total del consumidor en esos bienes equivalga a la renta total que percibe, ¿sí? Entonces, algebraicamente, esta ecuación hace referencia a la recta presupuestaria, ¿sí? Fíjense, si consideramos dos bienes, el gasto en el bien 1, X1, más el gasto en el bien X2 es igual a la renta, o el gasto total agota toda la renta, ¿sí? Fíjense que esto no implica que X1 y X2 estén fijos. Acá las variables que uno podría pensarlas como fijas o dadas son los precios de los bienes y la renta. Y X1 y X2 podrían ir variando de forma tal que se satisfaga esta ecuación. ¿Sí? Por eso se habla de conjunto de bienes, ¿sí? O combinaciones de bienes para los que se cumple que el individuo gasta lo equivalente a su renta, ¿sí? Entonces, de esta forma lo representamos algebraicamente, el concepto ya lo dijimos, ¿y cómo lo graficamos? Bueno, si lo graficamos en términos del bien X2, fíjense que tenemos el bien X2 en un eje, el bien X1 en el otro eje, para poder representarlo tenemos que despejar esta ecuación en términos de X2, ¿sí? Entonces nos quedaría X2 es igual a la renta sobre el precio del bien eh, X2, ¿sí? M sobre P2, menos P1 sobre P2 sobre X1. ¿Sí? Es decir, dejamos X2 de un lado y pasamos todo el resto de las variables para el otro lado. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, ustedes van a ver que la ordenada del origen, es decir, cuando ustedes suponen, la ordenada del origen es este punto, ¿no? Obviamente, perdón. Si ustedes suponen que X1 es 0, ¿sí? Si X1 es 0, todo esto se hace 0, entonces X2 va a ser igual a la renta sobre P2. Entonces la ordenada del origen va a ser M sobre P2. ¿Cómo interpretamos esa ordenada del origen? Ese punto, esa cantidad de X2, representa la máxima cantidad del bien X2 que puede comprar este consumidor si agota toda su renta en ese solo bien, ¿sí? Es decir, si no consume X1, entonces, y si gasta toda su renta en el bien X2, puede comprar hasta esta cantidad de X2. Ahora, para encontrar la abscisa al origen, nos hacemos la misma pregunta, pero respecto a X2. ¿Cuál es la máxima cantidad del bien X1 que puede comprar si supone que X2 es igual a 0? Si supongo que X2 es igual a 0,
la máxima cantidad de X1 que puede comprar es igual a la renta sobre el precio de ese bien, ¿sí? También lo pueden encontrar algebraicamente, ¿sí? Hago X2 igual a 0, despejo X1, me queda que X1 es igual a la renta sobre P1, ¿sí? Y ahí tengo la abscisa del origen, como esta es una ecuación de una línea recta, si tengo esos dos puntos puedo trazar la recta, ¿sí? Fíjense, otra cuestión interesante en el análisis gráfico es tener en cuenta la pendiente, ¿sí? De cuál es, o poder calcular la pendiente de esta recta. Para calcularla, entonces, tienen que buscar la expresión de la recta presupuestaria en términos del bien X2, ¿sí? Entonces, replantean esta ecuación en términos de X2, que nos quedaría X2 igual a la renta sobre P2 menos P1 sobre P2 por X1, y ahí, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente? Buscamos la derivada de X2 con respecto a X1, ¿sí? Si ustedes hacen eso, van a encontrar que la pendiente es menos P1 sobre P2, ¿sí? Acá creo que puedo escribir, sí. A ver, perdón si queda medio desprolijo. O sea, tendríamos que X2 es igual a la renta sobre P2. Perdón la lentitud, pero menos P1 sobre P2 por X1, ¿sí? O sea que me olvidé de poner la ecuación en el slide, así les dejo acá si ya les queda. Esta es la ecuación que usamos para graficar la recta presupuestaria, ¿sí? Fíjense cómo nos da cuenta de la ordenada al origen, entonces, de la función que es m sobre P2, que es la que está aquí, y nos da cuenta de la pendiente. Esta es la pendiente, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcularla? Buscamos la derivada de X2 con respecto a X1 y encontramos que es menos P1 sobre P2, que es lo que está indicado acá, ¿sí? Entonces ahora podemos interpretar qué nos dice esa pendiente. Fíjense que esa pendiente es el cociente de los precios de los dos bienes que estamos analizando, ¿sí? Y los precios de los bienes nos hablan de cuánto se puede, el precio relativo, ¿no? P1 sobre P2 nos habla de cuánto se puede intercambiar de un bien por otro bien según lo que nos dicta el mercado, ¿sí? La tasa de cambio de un bien por otro según lo que nos dicta el mercado. ¿Por qué lo que nos dicta el mercado? Porque los precios son, suponemos que estos se dan en un espacio de un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Por ejemplo, entonces esos precios vienen determinados por el mercado, por la interacción de la oferta y la demanda. Entonces, según lo que nos indica el mercado, este es el precio del bien 1, este es el precio del bien 2. Si calculamos el precio relativo, que es la división de un precio respecto al otro, entonces, eso nos habla de la tasa de intercambio de un bien por el otro según el mercado, ¿sí? Según los precios de mercado. Otra posible interpretación que le podemos dar es que la pendiente de la recta presupuestaria nos indica el costo de oportunidad de comprar más del bien X1, ¿sí? Es decir, para poder comprar, fíjense que esta pendiente, la curva tiene pendiente negativa. ¿Por qué eso? Porque para poder comprar un poquito más de X1, tenemos que resignar X2, ¿sí? Es decir, si quiero aumentar la compra de uno, tengo que necesariamente reducir el gasto en el otro para poder satisfacer esa recta presupuestaria, suponiendo siempre que la renta y los precios de los bienes no cambian, ¿sí? Entonces, esta pendiente necesariamente tiene que ser negativa, y otra posible interpretación, entonces, es que es el costo de oportunidad de poder gastar en el bien X1, ¿bien? Bueno, y fíjense entonces que si yo analizo, sin tener tanto en cuenta cuál es la ordenada de origen, la pendiente y demás, si yo analizo lo que tengo acá en el gráfico, que es muy sencillo, lo que puedo ver es que el límite, digamos, o la frontera de todo este conjunto presupuestario es la recta presupuestaria, ¿sí? Todos estos puntos que están acá, donde estos puntos de nuevo entonces me indican las combinaciones de estos dos bienes, X2 y X1, que agotan la renta del consumidor, ¿sí? Y el conjunto presupuestario, como dijimos antes, son todas las combinaciones de bienes, en este caso X2 y X1, a las que puede acceder el agente dada su renta y los precios de los bienes, ¿sí? Entonces el agente puede acceder a todos estas combinaciones. Ustedes pueden pensar en infinitos puntos que están acá adentro, ¿sí? A todo esto puede acceder el consumidor porque la renta les permite, ¿sí?
pero dado el supuesto que vamos a hacer, y vamos a profundizar luego cuando vemos preferencias y elección del consumidor, siempre el consumidor va a buscar agotar su renta, ¿sí? Entonces la restricción relevante para el consumidor en términos de restricción presupuestaria va a ser la frontera, ¿sí? Vamos a pararnos generalmente sobre la línea, sobre esta frontera del conjunto presupuestario, que es la recta presupuestaria, porque el consumidor va a buscar gastar toda su renta, ¿sí? Entonces siempre se va a parar sobre la frontera. Pero bueno, es bueno saber que también todos los puntos que están por debajo, como decía antes, son posibles combinaciones a las que puede acceder el consumidor. Y los puntos que están por encima, obviamente, están fuera del alcance del consumidor en términos presupuestarios, porque la renta y los precios de los bienes hacen que no pueda gastar más de la renta que percibe, ¿sí? Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Que no me deja... Esperen que no me deja pasar de Filmina. Ahí está. Bueno, ahí está entonces la interpretación, ¿sí? La interpretación de la pendiente es la relación a la que el mercado está dispuesto a sustituir X2 por X1. Refleja el costo de oportunidad, ya lo dijimos. Bueno, paso a esto entonces. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué es el numerario, ¿sí? El numerario es una variable que se suele utilizar como patrón de medida de las otras variables, ¿sí? Y para tener un numerario dentro del problema que estamos analizando, lo que tenemos que hacer es que el precio de esa variable, vamos a suponer que es constante e igual a la unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos considerar que el bien X2 es el numerario. ¿Y cómo hacemos eso? Partimos de nuestra recta presupuestaria y dividimos cada una de las partes de esta ecuación, o cada una de las variables, por el precio del bien X2, ¿sí? Entonces divido P1, o el gasto en el bien X1 sobre P2, divido el gasto del bien X2 sobre P2 y divido la renta con respecto a P2. Y así, P2 con P2 en esta parte se me cancelan, y me queda toda la ecuación expresada en términos del bien X2, bueno, y es como si fuera que el precio entonces del bien X2 es igual a 1. ¿Sí? Suponemos eso, que es constante e igual a la unidad. Bueno, ¿y por qué querríamos hacer esto? Una de las... esperen que me quedó acá esto. Vamos a borrar para que no nos moleste. Aguántame un segundo. No sé si no voy a borrar la PPT. Igual cuando subo el slide le voy a agregar la ecuación como se grafica, así para que no quede tan desprolijo. Bueno, ¿por qué quisiéramos suponer que una de las variables es el numerario? Por un lado, fíjense que de esa forma nosotros nos quedamos con un precio menos por el cual preocuparnos, digamos, ¿sí? O sea, suponemos que es igual a 1 y nos preocupamos del precio de esa variable. Y además tiene una conveniente interpretación en términos de la recta presupuestaria, como lo vamos a ver luego cuando analicemos el problema de elección del consumidor. Bueno, una de las aplicaciones del numerario es la utilización de este concepto cuando tenemos en cuenta bienes que son del tipo compuesto, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con los bienes compuestos? Digamos, uno podría pensar, como dijimos antes, que no estamos interesados en analizar el problema de un consumidor en términos de solo un bien contra otro, sino que podría ocurrir que quisiéramos analizar una situación en la cual el individuo elige entre más de dos bienes, ¿sí? Entonces, el concepto que vamos a usar en esos casos es el del bien compuesto. Este concepto es una simplificación que se puede usar para denotar una variable que hace referencia a un conjunto de varios bienes que son distintos, ¿sí? Por ejemplo, podemos estar interesados en la elección de una persona respecto a su gasto en alimentos, y como la persona no gasta solo en alimentos, sino que también gasta en transporte, en vivienda, en vestimenta, etcétera, etcétera, todos los otros gastos los podemos considerar que están dentro de otro gran bien que le llamamos el bien compuesto, ¿sí? Entonces podríamos analizar el problema de elección de un consumidor entre gasto entre alimentos y todos los demás bienes. ¿Cómo hacemos para representar este bien compuesto en la restricción presupuestaria y en el problema del consumidor? Justamente utilizamos el concepto del numerario para ello, ¿sí? Entonces, si suponemos que el bien compuesto es el bien X2, suponemos que el bien X2 es el numerario, y así nos desentendemos del precio del bien X2 y expresamos todo
La restricción en términos de P2, o sea, acá esto estaría dividido por P2, esto por P2 y por P2, pero suponemos que P2 es igual a la unidad, ¿sí? Si uno quisiera, podría pensar que justamente el precio de todos los demás bienes es el precio en términos nominales, digamos, por ejemplo, en Argentina el valor de un peso gastado en algo es un peso, digamos, el valor de la moneda, entonces ahí tiene cierto sentido suponer que justamente el numerario es constante, perdón, la función del numerario es suponer que el precio de ese bien es constante e igual a la unidad, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros estaríamos analizando la distribución del gasto del consumidor entre el bien X1, que podría ser alimentos, y el gasto en todos los demás bienes que está expresado en términos de la moneda local, ¿sí? Por eso su precio es igual a 1, ¿sí? Y ese gasto total tal que sea equivalente a la renta. ¿Bien? Bueno, y luego que este concepto es muy sencillo, ¿no? Pero está bueno por ahí entenderlo bien a fondo, porque después cuando agregamos las preferencias y analizamos el problema de la elección del consumidor, está bueno ya entender de antemano bien esto, ¿sí? Entonces, si entendemos lo que es la restricción presupuestaria y la recta presupuestaria, podemos analizar cuáles son los posibles efectos de cambios en las variables que están en juego, como pueden ser la renta o los precios relativos, o ambos, ¿sí? Entonces, primero, si suponemos algún cambio en la renta, fíjense cuál sería el efecto. O sea, acá lo que tenemos es una primera recta presupuestaria que es esta gris, luego acá se supone que aumenta la renta del consumidor, ¿sí? Supongan que le dan un aumento salarial o lo que sea, que hace que su renta aumente. Entonces, ¿cómo lo representamos gráficamente? Lo representamos como un desplazamiento de la recta presupuestaria hacia arriba. Fíjense que la pendiente se mantiene igual, ¿sí? Porque los precios relativos no cambian. ¿Y cómo interpretamos este efecto? Esto nos estaría indicando que aumenta el poder de compra del consumidor y por lo tanto, dado los precios de los bienes, este consumidor puede alcanzar más combinaciones de X2 y X1, ¿sí? Puede gastar más en X2 y en X1, dado que su renta ha aumentado y ceteris paribus, ¿sí? Siempre cuando hacemos estos análisis hacemos ceteris paribus, ¿sí? Es decir, supongo un cambio en la renta y el resto de las variables, es decir, los precios de los bienes en este caso, permanecen constantes. Bueno. Después nosotros podemos analizar también cuáles son los efectos de variaciones en los precios de los bienes. Fíjense acá tenemos lo siguiente, la recta presupuestaria inicial es esta gris, y luego esta recta pivotea en torno a la ordenada del origen, ¿sí? Es decir, se fija en este punto y rota hacia adentro. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Nos está indicando que el cambio acá fue en el precio del bien X1, donde se dio un aumento del precio del bien X1. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque fíjense que eh, bueno, por un lado, obviamente que el P1 acá tiene un apóstrofe y es distinto a este P1, y acá el M y P2 no cambiaron, pero también lo podemos interpretar viendo un poquito más las rectas, y en particular la abscisa al origen. Fíjense que esta abscisa me indica que esta cantidad máxima de X1 puede acceder, a esta cantidad puede acceder el consumidor dada la renta que tiene. Y esta nueva abscisa al origen relativamente más chica me está indicando que la cantidad máxima del bien X1 a la cual puede acceder el consumidor es relativamente más baja, ¿sí? Dado que la renta que percibe no ha cambiado, pero el precio del bien ha aumentado, ¿sí? Entonces, dado que aumentó el precio del bien y la renta está fija, ese consumidor puede comprar como máximo esto de X1, una cantidad más chiquita que la que podía comprar inicialmente, ¿sí? Y como la renta y el precio del bien 2 no han cambiado, la cantidad máxima que puede comprar del bien X2 tampoco cambió, ¿sí? Entonces la ordenada al origen se mantiene. Fíjense que este pivoteo en torno a la ordenada al origen, perdón, también me está mostrando que cambia la pendiente de la recta presupuestaria, ¿sí? Cambia el cociente de precios relativos. En este caso, aumentan, porque aumenta P1 y P2 permanece constante. Entonces, este cambio en la pendiente, este hecho de que la pendiente sea más, la curva sea más inclinada, también nos muestra que aumenta el costo de oportunidad de comprar X1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para poder comprar más del bien X1, tengo que sacrificar más unidades del bien X2, ¿sí? Más unidades que en la situación inicial. Bien. Bueno, acá tienen escrito por si quisieran repasar. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo para analizar cada uno de estos shocks muy sencillos es ver cuál es el efecto del shock en términos gráficos,
vemos cuál es la interpretación de eso, y uno lo podría plantear también en términos matemáticos, ¿sí? A tomar la ecuación de la recta presupuestaria y ver cómo influye en ese sentido, en términos algebraicos, digamos. Yo siempre sugiero que cuando empiezan a estudiar estas cuestiones, siempre se planteen las ecuaciones y vayan viendo en la propia ecuación qué es lo que cambia para poder saber si cambia la pendiente, si cambia la ordenada al origen, si cambia la abscisa. Bueno, me parece que está bueno ese ejercicio. Bueno, y otros posibles shocks que uno podría analizar es, bueno, pensar, por ejemplo, qué pasaría si los precios de los dos bienes cambian en la misma magnitud. Por ejemplo, si ambos se triplican. Si en ese caso, voy a volver a esta filmina, uno podría, digamos, si pensamos un poquito, bueno, si aumenta el precio de los bienes en la misma proporción, es como si la renta se redujera en esa proporción, ¿sí? Es decir, aumentar los precios de los bienes en la misma proporción es lo mismo que dividir la renta por esa proporción en la que aumentaron los precios. ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es que, podríamos pensar que esta es la recta presupuestaria inicial, lo que pasaría es que la recta presupuestaria se desplaza hacia abajo sin cambiar la pendiente, ¿sí? ¿Por qué no cambia la pendiente? Porque fíjense que va a aumentar P1 y va a aumentar P2 en la misma proporción, de forma tal que el precio relativo no va a cambiar, ¿sí? Y sí se va a reducir la ordenada al origen y la abscisa al origen porque P2 y P1 van a aumentar en la misma proporción, ¿sí? Al aumentar P2 y P1, esto cae y como cae en la misma proporción, la pendiente no cambia, ¿sí? Entonces, en términos de interpretación, ¿qué sucedería si los precios cambian en la misma magnitud? Y bueno, el consumidor tendría menor poder de compra, y dado el nivel de renta podría acceder a una menor cantidad de bienes X1 y X2. Y el costo de oportunidad de cambiar un bien por el otro, en términos de lo que evita el mercado, no cambiaría porque los precios relativos no cambian, ¿sí? Ahora, el punto 2 dice, ¿cuáles son los efectos de un incremento generalizado en el nivel de precios si la renta se incrementa en la misma magnitud? ¿Sí? Entonces, si vuelvo para atrás, fíjense, y tomo la ecuación de la recta presupuestaria, tomemos esta, ¿sí? Si P1, P2 y M aumentan en la misma magnitud, entonces no cambia la recta presupuestaria ni el conjunto presupuestario, ¿sí? Porque todo aumenta en la misma magnitud, digamos. Esto se suele llamar a veces en la literatura como inflación generalizada, ¿sí? Aumentan los precios y aumenta la renta del consumidor en la misma magnitud, ¿sí? Entonces, al cambiar todo en términos nominales en la misma magnitud, el consumidor compensa el aumento en los precios con aumento en la renta y no cambia las combinaciones de bienes a los que puede acceder, ¿sí? Y por último, uno podría pensar qué ocurre si cambian los precios de ambos bienes y la renta en distintas magnitudes. Si ahí lo dejo como ejercicio para ustedes, digamos, ustedes podrían pensar que P1 y P2 aumentan en una mayor proporción que la renta, o en una menor proporción, y así ir viendo cómo debería cambiar la recta presupuestaria eh, como consecuencia de ese posible shock, ¿sí? Para analizar esto que les estoy explicando ahora y todo lo que veamos en micro en general, le vamos a pedir siempre un análisis completo, digamos. ¿Qué implica ese análisis completo? Perdón, implica razonamiento económico, es decir, que ustedes puedan interpretar cuáles son los efectos de lo que está pasando, análisis algebraico, es decir, que sepan las ecuaciones o la modelización que está por detrás de ese problema, y análisis gráfico, ¿sí? Así que en general está bueno que puedan estudiar las tres cosas a la vez, ¿sí? Si analizamos un shock o una política, bueno, ver primero, poder interpretar y tener la intuición de cuál es el efecto, los mecanismos de transmisión y cuál es el efecto, luego poder plasmarlo en términos gráficos y también, si hay alguna ecuación o modelización, poder plantearlo en términos algebraicos.